vamos a compartir. Hace mucho que no subimos video, hoy vamos a hacer una grabación por audio. Me reclamaron muchas veces los videos que hace mucho que no hacemos, pero hoy vamos a grabarlo en audio y después le vamos a agregar imágenes. Y tenía dudas de cómo llamarle el mensaje, pero vamos al capítulo primero de los Hechos, versículo 7. Dios me estuvo hablando durante este ayuno que me tocó trabajar. Hechos 1:7. Pero bueno, el título en el 6 es la ascensión, ¿no? Antes de irse el Señor, antes de ser llevado en las nubes al cielo, dice en el 6, dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el versículo que me interesa tocar específicamente es: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Bueno, también conocemos ese famoso pasaje cuando le dice: fariseos hipócritas, que miráis el cielo y decís: el cielo tiene arreboles, por lo tanto va a llover o no va a llover, y saben discernir estas cosas y no sabéis discernir este tiempo, ¿no? Este tiempo que era la visitación de Jesús en la tierra. Que le dice, Jesús le dijo a sus discípulos: bienaventurados ustedes, dichosos ustedes, porque os aseguro que profetas y reyes han querido estar, han querido vivir estos días y no han podido, porque a Dios le plació a algunos ponerlo en esa época, ser coterráneos, digamos, de Jesús, contemporáneos, y a nosotros nos ha tocado este tiempo. Pero tiene que ver con los tiempos que vivimos, con lo que va a durar el último tiempo de la iglesia, con el estado de la iglesia. Y yo entiendo que hay dos líneas que rigen todos los sucesos. Y una es la línea de tiempo. Es como los reyes conocidos o mal conocidos como los Reyes Magos, los Reyes de Oriente, que dicen: nosotros venimos estudiando y que tal estrella se nos ha aparecido y venimos a celebrar el nacimiento del rey de los judíos. Esa es como un conocimiento matemático, científico, ¿no? Pero por otro lado están las sazones. Dice los tiempos y las sazones. El tiempo es como un término matemático y lineal, por así decirlo, y las sazones son las características del tiempo. Las sazones son las características del tiempo. Y en este último tiempo que estamos viviendo, yo veo muchos pastores esforzados en alertar y en, ¿cómo decirlo? Como si fuera un noticiero cristiano, que no está mal. Que están diciendo: bueno, el volcán tal, el asteroide tal, pero no las sazones, cuando algo le da sazón, por ejemplo, a las comidas. ¿Qué le da sazón? Y la forma de cocinarlo, la cantidad del condimento, la tónica que se le da a algo, ¿no? Y bueno, las sazones de este tiempo, eso es lo que me alarma,
que hay mucha gente, o me preocupa más que me alarma, que hay mucha gente preocupada en una parte, que es la de los tiempos, y no está ocupada en la de las sazones. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando, y a Dios gracias, esto de los ayunos de primero de mes que comenzaron hace 6 años, por lo menos nosotros, a ayunar el primero de cada mes. Y el Señor nos convocó y aparte me ha pedido expresamente el propio Señor que yo lo difunda y convoque a las naciones, ¿no? Yo me he encontrado diciendo, ¿cómo voy a convocar a las naciones? ¿Quién soy yo para convocar a quién? Pero hoy sí va aprendiendo de a poco esto de los ayunos de primero de mes. Pero me alarma muchísimo este detalle, que muchos me preguntan, ¿y por qué ayunamos? ¿Y por qué ayunamos? Entonces hay algo que el Señor trató mucho conmigo respecto del ayuno. Y vamos a buscarlo, vamos a Mateo 9. Mateo 9, versículo 15. No me voy a apurar, generalmente trato de ser breve, pero voy a tratar de ahondar un poquito. Vamos a leer el anterior. La pregunta sobre el ayuno está titulado en la Reina Valera. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Y entonces ayunarán. Yo tuve de chico un gusto por la lectura. No fui muy estimulado, no me han regalado muchos libros, de chico leía lo que podía. No tuvimos las condiciones, pero me gustaba leer. El primer libro que me regalaron, me lo leí la primera noche, un libro de cuentos, ¿no? Y me habían regalado un libro de lectura de primaria que había ciertas aventuras de algunos personajes, ¿no? De tercer grado. Y cuando terminaba el libro, terminaba que llegaba el periodo de las vacaciones y se despedía el personaje ficticio del libro, se despedía y yo me quedaba con una tristeza. Era chiquito y me quedaba con una tristeza y digo, ¿cuándo lo voy a volver a ver, no? Pero me pasó esto cuando empezaba a leer sobre Jesús, ¿no? Uno ha tenido testimonio en su espíritu, porque nosotros dice creemos por fe, bienaventurados los que creen sin haberme visto, ¿no? Está hablando de toda la iglesia de Jesucristo. Pero la revelación que tuve en estos días, yo lo escuché muchas veces decir a Gille este versículo, dice más, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán. ¿Por qué ayunarán? Porque les fue quitado el novio. La razón más importante del ayuno es Él. Es extrañarlo a Él, es necesitarlo a Él, es anhelarlo a Él. Por eso a mí me preocupa mucho que la gente, que la iglesia de hoy en día no entienda esta doctrina fundamental. Habiendo muchos que dicen no hay que ayunar, no es necesario ayunar, porque Jesús ya lo cumplió todo cuando dijo consumado es, ¿no? Me vienen a la mente distintos personajes que se dicen cristianos, Dios sabe si lo son o no, pero que dicen no hay que ayunar, no es necesario ayunar, ¿no? Entonces, pero lo que me revelaba el Señor, este último ayuno, yo siempre entendí que el ayuno
era para buscarlo a Él. El principal motivo es humillarse y buscarlo a Él. Pero además es como un luto. Pero dice, por eso dice, ¿pueden en tanto los que están con el novio estar de luto mientras el novio está con ellos? Y entonces uno va a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús comienza su ministerio, casualmente después de un ayuno, y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando, dice, el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Estamos bien? ¿Estamos leyendo el texto bien? Ok. Bueno, lo que citó ahí Jesús es Isaías 61. Se le fue dado Isaías 61, abrió el rollo ahí y dice, y volvió a leer, ahora lo estoy leyendo en Isaías 61, 1 y 2, no lo busquen. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y fíjense qué relación tiene, ¿no? Que todo el periodo de la gracia, si uno analiza este versículo y supiera solamente este versículo, pero encaja perfectamente con muchos otros versículos, dice, vendrán días en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. ¿Hasta cuándo ayunarán? Hasta que nos devuelvan al novio. Hasta que nos devuelvan al novio. Hasta que él vuelva. Y casualmente las bodas del Cordero son la cena que vamos a festejar, que ahí vamos a comer, ¿no? Pero ayunarán, ¿hasta cuándo? Entonces me revelaba el Señor esto. Que este es el principal motivo cuando uno ayuna. Uno puede ayunar por causas particulares, pero el principal motivo es Él. Es que lo anhelamos a Él, que lo queremos a Él, que queremos más de Él, que lo extrañamos a Él y que de alguna manera estamos en luto porque no lo tenemos en cuerpo presente. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si no estoy con Él. O sea, la presencia de Dios, sí, estamos llenos del Espíritu Santo, sí, pero yo lo quiero abrazar a Él y quiero estar con Él, ¿sí o no? Anhelo la presencia del Señor. Entonces, y casualmente, viste, Jesús le dice a los discípulos que estaban ahí, no les es dado a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Ahora no dice a nadie, a ustedes. Señor, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Y él le dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Lo mismo le dijo a Daniel, mas tú, Daniel, sella este libro y ve y descansa con tus padres hasta el fin. Y la ciencia aumentará y correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, ¿qué? Que a nosotros sí, porque Dios ya restauró a Israel. Comenzó la restauración de Israel en
se nació, volvió a resurgir el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Ahora, yo quiero contar algo, lo voy a contar por primera vez en público, que soñé en el año 2018. Yo creo que Dios me hizo tener ese sueño para que cambie mi perspectiva. Porque yo decía, bueno, el Señor ya viene, como que viene dentro de 5 días, o a fin de año, vamos a decir, estamos en octubre, principio de octubre de 2021, y yo digo, bueno, viene a fin de año, ¿de qué me voy a afanar? Voy a solo buscarlo a Él. Y claro, el Señor tuvo que tener misericordia de mí porque por ahí capaz que me moría ayunando, descuidaba todos los aspectos de mi vida, me desequilibraba, digamos, ¿no? Esperando que el Señor venga a buscarnos. Pues sabemos que falta poquito, sí. Ahora, el poquito nuestro y el poquito en la historia de Dios, estamos hablando de 6.000 años. Si te dice que tarda 10 años más, algunos dicen, 10 años es un montón, pero 10 años en el término de 6.000 no es nada. Es muy poquito. Estamos en la colita de la historia, el final del tiempo de la gracia. Pero quiero resaltar esta esencia de la importancia del ayuno, de las vigilias y de buscarlo a Él en esto, de que cuando Él venga, dice, viene a sanar también a los enlutados, a todos los enlutados. Qué raro que defina Isaías. Jesús terminó de leer, dice, esto se ha cumplido delante de vosotros, esta escritura se cumple delante de vosotros, pero él no termina leyendo la parte que dice el día de la venganza. Y el día de la venganza del Dios nuestro, ¿cuándo es? Y ahora, en poquito, cuando se ejecutan los juicios sobre la tierra, cuando termina el tiempo de la gracia. Pero uno puede llegar al mismo lugar, al mismo conocimiento. Y claro, la palabra de Dios no tiene contradicción. Desde los cálculos matemáticos, o como estos que vaya a saber qué tipo de conocimiento tenían para que una estrella los guíe a donde estaba Jesús. Había ahí conocimientos astronómicos, no astrológicos, no confundamos brujería ni astrología, astronómicos y señales que Dios puso en los cielos para que estos sabios, de alguna manera, que no sabemos cómo, sabían que Jesús nacía tal día. Bueno, este sueño que el Señor me habló hace un tiempo, en el 2018, yo soñé, y esto aclaro y remil aclaro, que yo no quiero ni poner fechas, y lo hemos hablado con nuestros seres queridos más cercanos, con mi esposa, con mi mamá, con los hermanos, que el Señor me hablaba y me decía, faltan 20 años en el 2018, ¿no? Nunca lo hice público porque, pero igual internamente me cambió la perspectiva, esa cuasi abandónica, que viene mañana el Señor, viene mañana, entonces no me interesa nada, no me interesa ni peinarme, ni afeitarme, ni cortarme el pelo, ni hacer los planes para el trabajo de la semana que viene, o arreglar la puerta aquella, o eso no lo voy a hacer porque viene a fin de año el Señor. Entonces ya sé que ahí está, bueno, pero el Señor me hizo sentir en este sueño que en el 2000 faltaban 20 años. Y es como que me dio ánimo de hacer otras cosas, de activarme en las cuestiones laborales, de plantarme de otra manera frente a la vida. Ustedes, si sabés que es el último día, muchas películas, muchos cuentos, muchos planteos así en la ciencia ficción, dice que si sabés que hoy es tu último día, ¿qué harías? Y bueno, cuando uno se plantea esto, lo mismo, si fuera la última semana, si fuera el último mes, uno ahí ordena realmente cuáles son las prioridades. Y en base a esas prioridades y a ese tiempo, ordena su vida, planifica su vida. Pero, ¿qué les quiero decir? Veo varias características de la iglesia. Muchos me hablan de distintos países, ¿no? Y hay una súper información entre los que ya estamos informados sobre el plan satánico de inoculación, que ya nos saturamos de información.
nos pasamos y a esto le dijeron lo otro y a los otros le dijeron lo otro y a este lo mataron y a este lo sacan. Me mandaron un video de una gente en China que la sacan, le golpean, no abre, en un pasillo, en un edificio, no abre, le abren la puerta y la sacan de prepo a la mujer, se escucha a nene llorar, todo un equipo de gente, lo sacan a un patio común, como un pulmón así de manzana, en un complejo edificio y los vacunan a la fuerza. Ahora, la primera expresión, claro, te da tristeza, te da congoja, te da preocupación, pero, a ver, nosotros tenemos que estar en otra posición, dispuestos a servir a Cristo y hasta la muerte. Esto no tiene que ser más nuestra información. La iglesia tiene que ser experta en estas otras cuestiones, en buscar a Cristo, en estar clamando y ser contagiadores, estimulando a los otros de buscar la presencia del Señor. Dice que nos fue dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces, si nosotros entiendo la parte necesaria de llamar la atención, de la voz de alarma, esa la comprendo, estoy de acuerdo. Ahora, nosotros no podemos ser transmisores de miedo y la iglesia no puede irse a hurtadillas. La iglesia no puede, ni debe, ni se va a ir. La iglesia que el Señor va a levantar no va a ser una iglesia que va a estar asustada. No puede. Sí, porque donde el perfecto amor echa fuera el temor. Y si entonces, si hay miedo, hay algo, hay una carencia del Espíritu Santo. Hay una necesidad de que te llenes de Dios. Ahora, lo más hipócrita sería decir, no tengo miedo. Si tuviera miedo, decir no tengo miedo sería la hipocresía más grande. Sería la hipocresía más grande. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta que la iglesia tiene que tener? Es decir, Señor, siento miedo, pero vos me dijiste, acá dice que vos me diste un espíritu como el espíritu de Elías, como el Espíritu Santo, más grande que el espíritu de Elías. Hemos escuchado las historias de los 3 jóvenes en el horno de fuego y que mandó a calentar 7 veces más el horno y estos jóvenes le dijeron, pues sepa usted, su majestad, que nosotros no adoraremos ni al rey ni la estatua y si tenemos que morir, moriremos, pero nosotros servimos al Señor, a Jehová de los ejércitos. Entonces yo no me voy a arrodillar ante ninguna presión de ningún tipo. No me voy a arrodillar ante ningún espíritu de temor. No me voy a arrodillar ante ningún espíritu satánico, Illuminati, del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030 o el nombre que le quieran poner. El único que va a obtener mis rodillas dobladas se llama Jesucristo y por el cual yo sí estoy enlutado de alguna manera hasta que Él venga, pidiéndole que Él nos llene. Y Él dijo, y a los que creen en mí harán cosas mayores que estas harán, aún cosas mayores que estas harán. Y la tierra dice que la naturaleza gime esperando, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la manifestación de los hijos de Dios? ¿Cómo conseguir ese poder? ¿A quién pedírselo? ¿En dónde comprarlo? Y Él dice, vengan a mí. El que quiera venga a mí, beba el agua que yo daré de beber gratuitamente. Comprad de mí
ungüento, el que vende el aceite. ¿Y cómo se compra? Con humillación, con humildad. Y el ayuno, que es la característica de este tiempo hasta que sea la iglesia arrebatada, es el ayuno la característica, es la humildad. Pero miren, esto me pasaba también días anteriores. Yo no sé, quizás nunca me pueda dedicar como muchos tienen la suerte al 100% a la obra. Yo trabajo de mi trabajo secular, por decirlo de alguna manera. Entonces el Señor por ahí me habla mientras estoy en mi trabajo a veces. Y me acordaba de este pasaje, viendo que todos estos son los últimos tiempos que vivimos, ¿no? Y decía, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, ¿no? Y el erguido, el que está erguido, el que levanta la cabeza, tiene una entereza, tiene una posición. Ahora, ¿qué pasa? En este trajín de cosas, de amenazas, no los escuchen. No se pasen escuchando las amenazas. La iglesia necesita estar en una sola dirección buscando la presencia del Señor. Ahora, los primeros de mes debería temblar la tierra. Porque esto viene de parte del Señor. El que lo quiera recibir, lo recibe, y el que no, no. Pero el Señor me llamó a esto, a pregonarlo, a gritar. Y algunos, en un mal espíritu y en un total desconocimiento de la palabra, me han dicho, pero el ayuno tiene que ser secreto. O no, el ayuno es de Isaías 58, no es más bien el ayuno que yo escogí. Ahora, porque ignoran las palabras de Dios, ignoran las escrituras, como diciendo que Isaías 58 impide que nosotros ayunemos, o que eso anula el sacrificio del ayuno. El ayuno es el único sacrificio. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, lo cual es el culto racional, es vuestro culto racional, sacrificio vivo. El único sacrificio que nosotros podemos hacer es ayunar, humillar nuestra carne. Ahora, pensaba, ¿no? Estaba en un conflicto ahí en mi trabajo y pensaba en esto de erguíos. Y gracias a Dios ya hay muchos que están en las redes sociales, ¿no? Pasándole unos a otros y mostrándose los videos. Pero pensaba en este erguíos, y a veces el día te agarra mal, la situación te agarra mal, la circunstancia te cansa, te abate, te entristece, ¿no? Porque somos humanos y finitos y limitados, y Dios lo sabe. Y porque a veces no estamos orando las horas que deberíamos, y todo, y Dios lo sabe. Ahora, cómo me gozaba porque el Señor me revelaba esto. La humildad y el ayuno, que son la misma cosa. El ayuno es humillarse delante de Dios diciéndole, Señor, no puedo sin vos. Lo más importante sos vos. Mi necesidad sos vos, mi anhelo sos vos. Tanto más ayuno, más te anhelo, porque vos mi anhelo sos. No quiero tanto comer esto que es material, sino quiero comerte a vos, quiero llenarme de vos, quiero lo que hizo Jesús cuando decía, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. El día que estaba con la samaritana, ¿no? Él le predicó al pueblo de Samaria en ayuno el Señor. Pero me revelaba también, por eso digo que no me quería apurar con este mensaje, el Salmo 3. Mientras meditaba en esto de erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, pensaba en momentos de aflicciones y lucha, y automáticamente el Señor me venía a la mente, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Escuchen esto, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Es decir, la total dependencia que uno tiene de Dios. Porque decir, yo quiero erguirme, yo quiero estar, para que podamos estar en pie cuando venga, dice, el Hijo del Hombre. Y ahora, ¿cómo vamos a estar en pie si somos tan limitados, tan finitos? La única forma de estar en pie, miren, es una paradoja o un juego de palabras, es estar de rodillas. La única forma de estar en pie es estar de rodillas. La única forma. Y el ayuno es la expresión más completa y acabada de una oración que no solo es verbal, que incluye al cuerpo, al alma y al espíritu diciendo, yo te necesito, Señor, y no soy nada, me humillo, estoy de luto. Por eso dice Isaías 61 del 1 al 2, a consolar a todos los enlutados. ¿Quiénes son todos los enlutados? Los que estamos esperando al Señor en ayuno y diciéndole, por eso, y bueno, pero estas son revelaciones que el Señor da por misericordia y por amor. Y a estos les dijo, a sus 12 discípulos, dice, no es dado a vosotros conocer los tiempos y las sazones, pero a nosotros sí, porque se termina el tiempo. Y entonces esto de que el Señor me decía en 2018, faltan 20 años, y ahora vemos, ¿no?, todo esto de la pandemia, y ahora van a arrancar, sabemos, con las restricciones quizás o no, quizás no lo logren, porque si la iglesia se pone de pie, acuérdense, pero que significa de rodillas, la única forma de estar en pie es estar de rodillas. Nosotros los podemos confundir, los podemos poner en fuga y podemos hacer que el Señor manifieste su poder, y que nosotros no podemos despedirnos de esta tierra dando lástima. La iglesia no se va a ir por la puerta de atrás. La iglesia se va a ir en victoria. Ahora, dice más, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Claro, pero hay una pregunta. Hay una pregunta. He mucho escuchado yo que dicen no, y yo les digo no, sí. Va a haber, depende de lo que hagamos, depende de la disposición que tengamos. Pero dice, no temáis manada pequeña, yo salvaré con mucho o con poco, porque el tema ahí es yo. El tema acá clave es Él. Nuestra necesidad principal es ser, llenarnos de Él. ¿Para qué ayunamos? Claro, en el ayuno sí, oro por mi hermano, por las cargas de mi hermano, y mi hermano ora por la hermana, y la hermana por la hermana, y es una cadena, como una bola de nieve, una espiral, un remolino que crece. Y dice, ayudaos unos a otros a soportar, a sobrellevar las cargas. Gálatas 6:2 creo que es, por esto estoy citando mal. Y así cumpliréis la ley de Cristo. Esto es el ayuno, por eso es tan necesario. Por eso uno machaca y a veces yo noto las caras, los gestos, las expresiones de algunos cuando insiste con los primeros de mes. Porque si un día prohibieran internet, definitivamente, o prohibieran todo aquello porque dice que el anticristo y el sistema de la bestia se va a levantar contra Dios y contra todo lo que se llame Dios y contra todo aquello que sea objeto de culto. Entonces ahora estamos viviendo un proceso intermedio, de cambio de época, que es vertiginoso, que se acelera, corre hacia el fin, porque Dios va a cortar los tiempos. Y entonces la inteligencia artificial, vos decís la palabra neumático, o como me pasó, Maradona,
y después abrís el celular y te dice Maradona tal cosa y tal otra, o habla solo, se pone a hablar solo el aparato, porque la inteligencia artificial está a ese punto. Entonces, esto se está acelerando. Ahora, ¿qué digo yo? ¿Y si realmente quedaran 20 años todavía por delante? ¿Qué hace la iglesia que tiene planes para llegar a fin de año? ¿Qué hace? Y si hacemos planes para 20 años, bueno, ya esto fue en el 2018, o sea, quedarían 17. Supongamos, ¿no? Por eso yo estoy haciendo un ejercicio, un planteo de imaginación, porque esto lo deben pensar mucho. ¿Cuántas veces del 2014 hasta acá, el 2014 que empezamos con los ayunos de primero de mes, hemos escuchado guarden mercadería? La tía de mi esposa, una de las tías de mi esposa, había guardado mercadería, compró y se le empezó a vencer un montón de mercadería, y el hijo que está ahí, que se convierte, que no se convierte, le dice: "Ma, ¿para qué estás guardando todo esto? Se te está echando a perder". Entonces nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. En algún caso, en algún lugar, en alguna oportunidad o en toda, pero el Espíritu Santo, tenemos que tener una relación estrecha con el Espíritu Santo, no podemos dejar llevar por la voz de alarma del mundo y por ese espíritu de temor. Hermano, la iglesia, tristemente tengo que decir, está asustada. Está asustada. Agarrá al que está al lado tuyo y sacudilo con gusto así y decirle: despertate, no te asustes, no seas miedoso, el Señor tiene el control. Ahí vos, Tiago, agarrá y a Pablo, hacé así, sacudila, que está al lado tuyo. No tengas miedo, Dios está en control. Dios está en control. Nuestra ocupación central tiene que ser Él, llenarnos de Él. Él va a hacer los milagros. Él es el único que puede levantar tu cabeza. Y entonces caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora, lo sitúo en este versículo que acabo de mencionar, que está comprendido en el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Es un escenario triste y caótico. Si a tu lado caen 1000 y a tu derecha caen 10.000, es tristísimo. ¿Quién puede mantenerse en pie? Solo aquel que está buscando y humillado delante del Señor, porque Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Estos son los tiempos, pero miren, dice que cuando Dios dice una cosa una vez, se cumple y es importante. Cuando la dice 2 veces, es que es muy importante y que no se va a arrepentir. Eso dicen los estudiosos judíos, ¿no? Que cuando dice una cosa y cuando la vuelve a repetir, porque muchas veces uno en la Biblia ha visto, dice: andá y decirle que voy a destruir Nínive, pero se arrepintió, llegó a oído del rey y mandó a ayunar hasta los pajaritos, dice. Ese día ayunen todo, él mismo se puso en luto y ayunen todo, hasta los animales, y Dios se arrepintió del castigo. Entonces ahí, pero Dios se arrepintió, y acá dice que no es hijo de hombre. Pero miren, el versículo que dice: vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán, está en 3 de los 4 evangelios. Está en Lucas 5:35 y en Marcos 2:20. Nosotros leímos en Mateo. Entonces ayunarán. Primero Dios, que le voy a hacer acá, como dicen en televisión, el chivo, la propaganda. Primero Dios es el llamado que el Señor nos dio a la iglesia del mundo a ayunar los primeros de mes. ¿Para qué? Para que estemos unidos todos juntos. Pero nadie pregunte: ¿para qué ayunamos? Porque entonces cuando a mí me preguntan ¿para qué ayunamos? Yo digo: bueno, este recién está en jardín, o para algunos que van a entender mejor, en el kinder.
en el jardín de infantes, recién está convertido, se convirtió ayer. ¿Cuánto hace que tenés de cristiano? Tengo ganas de preguntarle. Y lo más triste es que algunos te dicen, no, yo hace 20 años que voy a la iglesia. Y ahí te da una pauta de lo mal que está la iglesia. Porque para que ayunamos, el principal motivo y la necesidad urgente es ese nuestro luto. Que nosotros lo anhelamos a Él. Queremos estar con Él. En presencia estar de Cristo. Ver su rostro, ¿qué será? ¿Sí? No sé si doy con el tono, pero cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Si no era el tono, no sé, pero ya dormía uno ahí. Tengo poderes. Bueno, cuestión que los tiempos y las sazones. Y esto... No quiero desanimar a nadie y no quiero decir que Dios va a venir, que Cristo va a venir a arrebatar a su iglesia en el 2038, porque cuando yo soñé esto era el 2018 y 20 años son 38. Ahora, hasta ese momento no había sucedido ninguna pandemia y menos ningún plan de inoculación obligatoria. Y bueno, podía ser o no podía ser. Ahora, cuando empezó a pasar todo esto, la gente empezó a alarmarse, desesperada, asustada, y eso yo creo que ha contribuido a que se contagien de un virus que no existe, pero yo no hablo de para que no me bloqueen el video. Y finalmente, ahora todo el mundo empieza, o muchos, a decir, sí, Cristo viene, Cristo viene. Y yo les cuento a algunos cercanos, les digo, mira, yo soñé así. No, es mucho. El 2038 es mucho, es mucho. Antes, hasta ayer, no venía. Cristo parece que no iba a venir nunca. Ahora pasó esto y están desesperados que ya viene. Y si falta, y si hacemos mal el cálculo, y si guardamos alimento todo este año y resulta que viene a final del año que viene, pero administramos mal la plata en comprar alimentos que no teníamos que comprar y se nos pudre y después no tenemos ni una cosa ni la otra. Por eso es que las vírgenes prudentes, 5 de las vírgenes prudentes, iban guardando. Y tardaba el novio, porque se tarda, pero no porque se olvidó. Porque se tarda, porque está amando todavía algunos cabeza dura de nuestros seres queridos que están ahí, que no se quieren convertir, que no quieren tomar conciencia, y muchos que ni nos imaginamos que los va a salvar. Por eso todavía está retrasando su venida. Está retrasando, pero de un momento a otro se va a escuchar la voz, viene el novio, salida a recibirle, y tenemos que tener aceite. Pero claro, a mí, y esto no es jactancia, la pandemia o la plandemia no me asustó como en mi trabajo puedo decir con orgullo y golpear el pecho, porque no puedo enorgullecerse de muchas cosas, pero Pablo también decía, ustedes son mi gloria, y los que ayunan los primeros de mes decía, yo no tengo nada de qué gloriarme porque yo me glorío en Él, no soy mejor que nadie, pero nosotros veníamos preparados de otra manera. Espiritualmente, y los mensajes iban por otro lado, que el resto de la iglesia, que te vas a prosperar, que Dios va a cumplir tus sueños, y tenés un sirviente como el Aladino que le tenés que frotar la lámpara 3 veces para que te diga 3 deseos. Pero yo me jacto de decir que en mi trabajo, todos mis compañeros saben que yo no he usado barbijo en toda la pandemia. Me han retado, a veces me lo he tenido que poner, y a los 5 minutos me han sacado y se han cansado de decírmelo porque saben que no lo uso, ¿no? Entonces, pero lo que viene puede ser peor. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo estás? Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Bueno, muchos tenemos que decir quizás no. Pero ¿y qué vamos a hacer? En vez de estar asustando a la gente con que tembló allá, con que 5.3 allá, que hay la escala de Richter, que el calentamiento global, que ahora se juntó Obama con Oaki y Putin con Hijitus,
y el otro con el otro, y así, y todo el día te tienen asustado. Si vos no te das cuenta, eso no te llena de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí se ve realmente qué es lo que hay en tu reserva. Ahí se ve lo que hay en tu reserva. Entonces es un tiempo de buscar al Señor, es un tiempo de orar, es un tiempo de ayunar más que nunca. Más que nunca. El Señor va a obrar. Si se grabó bien o se grabó mal, bueno, 45 minutos. Estuve en una iglesia un tiempo que te daban para predicar 5 minutos de reloj. Y si no, te retaban. Qué bronca que me da eso. Pero después, claro, porque yo escucho algunos prédicas largas, ¿no? Me tomo el tiempo y las disfruto, pero después tuve como esa autoobligación de achicar los mensajes, de resumir. Y ahora veo que estoy haciendo 45 minutos cuando pensé que me había explayado un montón. Y estos son los tiempos que el Señor nos ha dado a conocer a nosotros. Nos ha puesto en la última generación. Cerrando. 2038 dijimos, ¿no? Pero hay un estudio de los jubileos cuando Dios destruye la tierra en el tiempo del arca de Noé, y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, por lo tanto serán sus días 120 años. Y resulta que después de 120 años vivió Matusalén, vivió Noé, vivió Abraham. Todos pasaron los 120 años claramente, y cada tanto alguno que otro te enterás por las noticias. Un japonés vivió ciento tanto, y un peruano, y uno en Puerto Rico, y así que pasaron los 120 años. Y ahora el Señor en este último tiempo, que dice: no les he dado a ustedes, pero nosotros sí, a esta generación, empieza a hablar de esto de los 120 años jubilares. Y escuché un estudio muy interesante que los 120 años jubilares se cumplirían entre el 2030 y el 2033, con un margen de error más o menos. Y con ese margen de error más o menos digo: no está tan lejos el 2038 que uno había creído, ¿no? Que uno había escuchado o sentido en un sueño. Pero ¿qué hago? Te animo a buscar al Señor, porque puede que queden 5 años y puede no, y es necesario que la iglesia se levante. Este es un tiempo que la iglesia se levante. No te quedes en tu casa. No te quedes en tu casa, no escondas la luz debajo de la cama, ni la lámpara debajo de el almud, ¿cómo decía? Sí, no me acuerdo, pero es la misma explicación. No vas a prender una luz, una lámpara, y la vas a poner abajo de la cama, porque ahí no tiene ningún sentido. Lo único que vas a encontrar es polvo y tierra debajo de la cama. La luz tiene que ser puesta en lo alto, y la iglesia tiene que manifestarse. Y la única forma de manifestarse en este tiempo, acá se acabó el cuento, acá se acabó el verso de los profetas, nubes sin agua, agoreros de la prosperidad, hechiceros, magos, ecuménicos, sortílegos y todos estos grandes falsos predicadores. Acá se acabó. ¿A dónde están? ¿Por qué no salieron? ¿Qué les pasó en la pandemia? ¿Tuvieron miedo? ¿Tuvieron miedito? ¿Por qué no se manifestaron? Y ahora, por ejemplo, en Argentina, que es donde nosotros estamos viviendo, se pierde una elección y resulta que se terminó la pandemia. ¿Por qué? Porque entonces ahí estás viendo cómo manipularon todo, ¿no? Cómo manipularon todo. Dios te bendiga. Es un tiempo de buscar al Señor. Espero que este mensaje sea, además de bendición para nosotros, para muchos, para distintos lugares donde alcance este mensaje. El Señor los bendiga. Nos vemos pronto, y si no nos vemos acá, nos vemos en el cielo. Paz.